Ok, entonces ya tenemos lista toda la parte de potencial eléctrico, ¿ya? Si más adelante necesitan que les haga un repaso al respecto, me avisan y yo vuelvo a repasar esa materia. Pero ahora necesitamos seguir avanzando con la materia. Y lo que viene ahora, como ya tenemos lista toda la parte de electrostática, toda la teoría de electrostática, ¿cierto? Que es cómo calcular un campo eléctrico, ya sea una distribución discreta o continua, o usando la ley de Gauss, cómo calcular la fuerza que sienten cargas puntuales o distribuciones de cargas en un campo eléctrico, eh, cómo calcular el potencial electrostático o la diferencia de potencial y producto de eso la energía potencial. Eso ya es como toda la parte de teoría de electrostática. Y ahora lo que hacemos es empezar con las aplicaciones, o sea, qué podemos calcular, cosas tangibles, cosas que se usan en el día a día con esa teoría. Y el primer ejemplo, la primera aplicación de ellas son los condensadores. ¿Ya? ¿Ya? Y los condensadores o capacitores, como se les conoce también en algunos libros, es el primero de los tres elementos pasivos que deberíamos alcanzar a estudiar en este curso, elementos de los circuitos. ¿Ya? Se llaman elementos pasivos porque no necesitan estar alimentados de una diferencia de potencial, o sea, no necesitan estar conectados a una batería, a un enchufe, una pila, etcétera, para que se defina su función, ¿ya? O para que funcionen. Tienen una propiedad que básicamente va a depender de su geometría. Así con los condensadores, capacitores, con las resistencias o resistores y con los inductores. ¿Ya? Un elemento de algún elemento, un ejemplo de un elemento activo de los circuitos es, por ejemplo, los diodos, ¿ya? O los transistores, que es una juntura más compleja de los mismos materiales que forman un diodo. Ese tipo de elementos necesita estar con una diferencia de potencial aplicada para que funcionen. Necesitan estar conectados. En ese sentido se llaman elementos activos de los circuitos. ¿Ya? Entonces, mm, no estoy muy al tanto de cómo han ido avanzando con los laboratorios, ¿ya? Pero en el caso de que tengan que hacer una experiencia con condensadores en el laboratorio, la mayoría de los condensadores son electrolíticos y en ese sentido tienen polaridad, ¿ya? Y cuando uno ve un condensador electrolítico, lo que ve es básicamente un cilindro, ¿ya? Si es que han tenido que desarmar alguna vez algún circuito o han tenido que hacer el reemplazo de algún elemento dentro de un computador, han visto varios de estos cilindros, de estos tarritos que están en la placa madre y que tienen dos patitas abajo, tienen dos patitas. ¿Ya? Usualmente en todos los elementos de los circuitos una de las patitas es más larga que la otra y eso lo hace a propósito para indicar cuál es la pata positiva y cuál es la pata negativa. ¿Ya? En los circuitos, en los condensadores, si es que está conectado de manera incorrecta, ¿cierto? Si es que está conectado el más con el menos y al revés, el condensador es capaz de aguantar una cierta cantidad de voltaje en modo inverso. ¿Ya? Lamentablemente, gran parte de la electrónica que hay hoy en día es electrónica china que no es de muy buena calidad. ¿Ya? Y estos condensadores, cuando por ejemplo un condensador que dice 30 volts, si ustedes le ponen menos 5 volts, el condensador va a reventar. Antiguamente había que darle tal vez menos 30 y el condensador ahí recién empezaba a dañarse y reventaba. Pero hoy en día revientan con muy poco voltaje. ¿Ya? El problema es que acá arriba hay una placa metálica y esa placa metálica sale disparada. ¿Ya? Eh, Algunos vienen marcados con una cruz arriba, de manera que esa placa no salga disparada, sino que se rompa, se abra. ¿Ya? Pero aún así yo he visto condensadores que están con esa placa y que sale la placa disparada igual. He visto incluso de que queden enterrados en el techo estas placas. Entonces, desde ese punto de vista, si uno está haciendo una experiencia en el laboratorio, es un poco peligroso, ¿cierto? Delicado si conectan mal estos instrumentos. ¿Ya? Otro tipo de condensadores son las lentejitas que aparecen en los circuitos. Esos sí se pueden conectar de manera inversa, ¿ya? Y es básicamente porque están las dos partes de un condensador simple dentro de ese condensador. Déjenme mostrarles una foto de condensadores para que bueno, sepan de qué estamos hablando. ¿Ya?
Fíjense. Estos son los típicos condensadores tipo cilindro, ¿cierto? Capacitores que aparecen en todas partes. Pero también hay otros, como estos de acá, que son los tipos de lenteja, son como una lenteja. ¿Ya? Estos sí pueden tener polaridad inversa sin ningún problema. Los que son como los tarritos en general no pueden ser conectados de manera inversa. ¿Ya? Y aquí en esta foto de acá aparecen varios tipos de capacitores. ¿Ya? Están los usuales, estos son capacitores de alta capacidad, supercondensadores se llaman. Y estos de aquí que se ven como una rejilla, estos se ocupan, hoy en día no estoy seguro si las radios digitales los siguen ocupando, pero antiguamente en las radios con dial, las radios análogas, el dial lo que hacía justamente era mover estos dientes, ¿ya? Para ir intercalando las placas que forman el condensador, y lo que se obtenía era un condensador de capacidad variable. Y esa variación de la capacidad es la que nos permitía cambiar la frecuencia que estaba sintonizando la antena, la frecuencia del dial. ¿Ya? Así que cuando decimos condensadores capacitores, estamos hablando de este tipo de elementos en los circuitos, son cosas ya tangibles. En ese sentido, me refiero a las aplicaciones que vamos a empezar a ver. Entonces, si en los condensadores, una manera bastante eh, directa de visualizar, aparte de que la patita negativa es más corta, es que traen una franja a lo largo, simbolizando justamente el lado donde está la pata negativa y viene con puros signos menos, o sea, para evitar, ¿cierto?, que ocurran esta posibilidad de conectarlo al revés, ¿ya? Entonces, los condensadores tienen una capacidad, sería la propiedad que los define, una capacidad, y esta capacidad se, eh, se define por la letra C, y su unidad son los faradios. ¿Ya? Un faradio es una cantidad enorme de carga y energía que es capaz de almacenar el condensador. Usualmente los condensadores que tienen los circuitos que están en sus casas son del orden de los microfaradios. 100 microfaradios, 150 microfaradios, 2000 microfaradios, eso ya es un condensador bastante grande. ¿Ya? La propiedad esta, la capacidad, usualmente va a depender solo de la geometría del condensador, de su forma geométrica y del material que hay dentro. Si no hay ningún material, va a depender del vacío. Y en el vacío entonces aparece, ¿cierto?, la constante, la permitida eléctrica del vacío, que es epsilon cero. Va a pasar exactamente lo mismo con la resistencia. La resistencia va a depender solamente de la geometría del cuerpo por el cual está circulando la corriente y del material que está hecho. ¿Ya? Aquí no sirve mucho tener vacío, ¿cierto? Necesitamos un material por donde se mueva la corriente, así que en este caso depende de una propiedad que se llama resistividad o conductividad. ¿Ya? Y va a pasar también lo mismo con los inductores, van a depender también de la geometría del cuerpo. ¿Ya? Pero ahí tiene que ver con el campo magnético. El condensador tiene que ver básicamente con el campo eléctrico que hay dentro de las placas o las distintas superficies que van a almacenar carga. La resistencia tiene que ver un poco con la resistividad del material, y los inductores tienen que ver con el campo magnético que va a haber dentro del inductor. Ok, entonces tenemos este tipo de condensadores. ¿Ya? La capacidad la vamos a definir, esta capacidad C, la vamos a definir como la carga que tiene el condensador dividido por la diferencia de potencial. ¿Ya? Sí, y aquí tenemos que identificar dos casos. Un sistema que está aislado o un sistema que está conectado. ¿Ya? Si tenemos un sistema aislado, es decir, el condensador se le inyectó carga a través de una diferencia potencial, se le puso, por ejemplo, en el más y el menos una batería de 9 volts, y el condensador se cargó. Luego se desconecta y esa carga se queda dentro del condensador. Es un sistema aislado, la carga no se puede ir a ninguna parte. Por lo tanto, en un sistema aislado, la carga es una constante. ¿Ya?
Entonces en un sistema aislado, la carga Q es una constante. Mientras que en un sistema que no está aislado, que lo vamos a llamar un sistema conectado, en un sistema que está conectado, la batería, ¿cierto? La pila, el enchufe está haciendo trabajo sobre el sistema, sobre el condensador, para que su diferencia potencial sea constante. ¿Ya? Entonces, en un sistema que está conectado, la diferencia de potencial es una constante. Esto nos va a servir después cuando hagamos análisis de qué es lo que ocurre cuando introducimos un material dieléctrico, o sea, un material no conductor dentro del condensador. Fíjense además que aquí lo que tenemos es el valor absoluto de la diferencia de potencial. ¿Por qué? Bueno, porque el delta V sabemos que depende de un producto punto entre el campo eléctrico y un dl, o es una integral de camino. Por lo tanto, si calculamos la diferencia potencial entre un punto A y un punto B, o calculamos la diferencia potencial entre el punto B y el punto A, nos va a dar el mismo número, pero con un signo distinto. ¿Ya? Y como la capacidad se define como una cantidad positiva siempre, esto queremos que sea siempre mayor que cero, ¿ya? Entonces, necesitamos el valor absoluto ahí. Véanlo, hagan la analogía, por ejemplo, que el condensador es un balde de agua. En el balde de agua no puede almacenar una cantidad negativa de litros de agua. ¿Ya? Entonces acá queremos almacenar una cierta cantidad de carga, dependiendo de la diferencia potencial que se está aplicando al condensador, y esa cantidad, esa capacidad que tiene que ser una cantidad positiva. ¿Ya? Entonces, con esta definición, esto nos está diciendo que si queremos calcular la capacidad de un condensador, lo que tenemos que calcular es su diferencia de potencial en función de la carga, de manera que esa cantidad de carga después se simplifique y obtengamos la capacidad solamente como una función de la geometría del cuerpo y del material que hay dentro del condensador. ¿Ya? El capacitor más simple con el que vamos a partir es el condensador de placas paralelas. Se llama así porque literalmente son dos placas muy grandes, una frente a la otra. ¿Ya? De hecho, esta es la manera usual en la cual se construyen la mayoría de los condensadores. Esos condensadores de tarro que les mostré hace un rato no son más que una lámina de aluminio, por ejemplo, otra lámina de aluminio puestas muy cerca una de la otra. ¿Ya? En la práctica lo que hacen es colocar algún material no conductor para poder colocarlo lo más cerca posible, por ejemplo una lámina de cera, y luego se colocan, se enrollan con cera por todos lados para que no haga contacto, se coloca, y se coloca eso dentro del condensador. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener es justamente eso. Vamos a tener dos láminas muy grandes. Si las vemos de canto, tenemos una placa ahí, otra placa acá, y esto adquiere carga de alguna forma. Lo usual es conectarlo a una batería, es por estos cables. ¿Ya? Entonces, si adquiere carga, podemos decir que esto tiene más Q menos Q. Una de las condiciones para que la definición de capacidad sea la que estamos usando es que la cantidad de carga sea igual en ambas placas, solamente difieren en signo, más Q menos Q. Si tenemos cantidades de carga distintas en ambas placas, esta definición de acá arriba no es válida. Es la expresión que en realidad, esa expresión que aparece ahí, que es Q sobre delta V, es el resultado particular de una expresión más grande cuando ambas placas tienen más o menos la misma carga. ¿Ya? Entonces, si este condensador fue cargado, estas dos placas fueron cargadas y luego desconectados,
va a haber una diferencia de potencial, que va a depender básicamente de la separación de las placas. O sea que si es que yo abro las placas, la cantidad, como es un sistema aislado, la cantidad de carga se sigue manteniendo constante, pero al separarlas va a estar cambiando la geometría, por lo tanto va a estar cambiando la capacidad, y como habíamos dicho acá arriba, si la carga está constante, debe cambiar la diferencia potencial. Mientras que, si en el otro caso, si eso estuviera conectado a una batería, la batería hace trabajo para que la diferencia potencial sea constante. Entonces, si yo cambio la separación de las placas, el sistema, la batería, puede entregar o absorber carga y lo que va a estar variando en ese caso es la carga para poder cambiar la capacidad del sistema. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a darle valores a esto. Estas placas van a estar separadas a una distancia d. Y acá la estamos viendo de canto, ¿cierto? Pero en realidad son superficies. Tienen una área A. ¿Ya? Y adquirieron carga más menos Q. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Analicemos el caso de la placa de la izquierda primero. La placa de la izquierda, por supuesto, lo analizamos lejos de los bordes. ¿Ya? Eso de alguna manera nos está diciendo que cuando hagamos los cálculos los vamos a hacer usando la ley de Gauss. Entonces, lejos de los bordes, vamos a tener un campo eléctrico de esta forma. ¿Ya? Pero la placa, nosotros ya hicimos, ¿cierto?, el cálculo cuando estamos estudiando la ley de Gauss, la placa genera campo eléctrico también en esta dirección. Es más, ese campo eléctrico de la placa positiva se proyecta también acá. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a llamar un E más. Ahora hagamos lo mismo pero con la placa negativa. La placa negativa va a tener un campo eléctrico de esta forma. Pero también ese campo eléctrico existe acá. ¿Cierto? Son líneas de campo que van hacia la placa. Entonces, si entramos en la consideración, en la aproximación de plano infinito, el campo eléctrico es constante en magnitud y dirección. ¿Ya? Entonces, dentro de esta aproximación, aquí este es el campo eléctrico E-, dentro de esta aproximación, solo entre medio de las placas, la suma es constructiva, o sea, los campos se suman, mientras que afuera, la suma, la superposición, ¿cierto?, del campo eléctrico es destructiva, se resta. Eso quiere decir que uno no debe ver campo eléctrico afuera del condensador, mientras que el campo eléctrico adentro va a ser la suma de los dos campos, E más, E menos. ¿Cómo obtenemos este campo? Bueno, este ejemplo, si no lo tienen claro, me avisan y lo hago. Si no, pueden revisar los apuntes. Pero en el fondo tenemos que hacer el cálculo. Para calcular el E más o el E menos, lo que tenemos que hacer es usar la ley de Gauss. Tenemos un plano infinito. Suponemos que hay una superficie cilíndrica, ¿cierto?, que lo atraviesa. En el manto de esta superficie cilíndrica no hay flujo, porque el flujo siempre en esta dirección, los vectores de área son todos perpendiculares en el manto, no hay líneas de campo atravesando el manto, por lo tanto, la única contribución a la ley de Gauss es en las tapas. Y es igual en las tapas, entonces lo que uno obtiene a través de Gauss
lo que obtiene es que el E más, ¿cierto?, en módulo es igual al E menos en módulo y es igual a sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Ya? Para que quede claro qué es lo que es sigma, bueno, la carga de las placas tienen un área, entonces la carga se puede escribir, ¿cierto? Más menos sigma por el área. ¿Ya? Ok, son placas conductoras. Perfecto, ni un problema, la densidad de carga es superficial. Si fuera un bloque metal conductor, ni un problema, la carga se distribuye en la superficie, así que eso ya lo sabemos. Entonces, si es que el campo eléctrico entonces corresponde al de un plano infinito, la aproximación de un plano infinito, estamos despreciando los efectos de borde, igual a sigma sobre 2 epsilon 0, entonces el campo eléctrico total que hay dentro del condensador de placas paralelas, el E de placas paralelas, va a ser la suma, ¿cierto? El factor 1/2 se cancela y obtenemos un campo magnético constante que es simplemente sigma sobre epsilon 0. De nuevo, nos aparece epsilon 0 porque entre medio de las dos placas hay vacío, no hay nada. ¿Ya? Si existiera algún material no conductor, bueno, entonces la permitividad eléctrica del vacío, epsilon 0, se cambia por la permitividad eléctrica del medio, del material que tenemos dentro. Es un epsilon. Epsilon sub A si hay aire, epsilon sub, qué sé yo, E por espuma, si lo que tenemos dentro es espuma. En el fondo se cambia por la material, la propiedad conductora, ¿cierto?, del campo eléctrico del material que se está colocando ahí dentro. Ok, tenemos el campo eléctrico. ¿Profe? ¿Sí? Dime. Disculpe, ¿por qué se va el 2? ¿Por qué se están sumando? Recuerda que el campo eléctrico adentro es la superposición, por así decirlo, de los vectores rojos con los vectores azules. Solamente fuera del condensador, los vectores rojos y azules apuntan en sentido opuesto, se cancelan. Por eso el E total, que es el que está escrito en negro, se ve da cero. Mientras que dentro, la suma del E más con el E menos es básicamente E más E menos, ¿ya? Y como ambos valen lo mismo, se nos va el factor 1/2. Entonces, en otras palabras, nos queda sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0. Y eso es 1/2 más 1/2 igual 1, entonces nos queda este campo. Ah, ya, ahí sí, profe. Ok, Gracias. de nada. Entonces, ya que tenemos el campo eléctrico, podemos dar el siguiente paso porque lo que necesitamos es calcular la diferencia potencial. Perfecto. Entonces aquí, si escribí vector, tengo que darle una dirección. Vamos a suponer, vamos a usar un sistema de referencia de este estilo. Por aquí voy a colocar una flecha para allá. Voy a decir que esto es X. Y aquí está el origen. ¿Ya? O sea que coloqué el eje en la dirección del campo eléctrico. Perfecto. Eso quiere decir que si quiero calcular la diferencia de potencial, delta B, esto es menos la integral, ¿cierto? Una integral de camino de E punto dl. Entonces esto es la integral de 0 a d, con un signo menos acá, del campo eléctrico, que es sigma sobre epsilon 0 y producto punto, el dl, que es dx. Nos vamos a mover a lo largo del eje x, así que esto es dx y. ¿Ya? Entonces el i punto i nos da un 1. La integral, el sigma sobre epsilon 0 no depende de las coordenadas, sale de la integral y nos queda la integral de dx entre d y 0. Eso es d. O sea, esto es menos, se sigue manteniendo el signo de la definición, menos sigma sobre epsilon 0 por d. ¿Ya? Y aquí justamente está ocurriendo lo que yo les comenté al principio. Si hubiera puesto al revés el sistema de referencia o si hubiera integrado en la otra dirección, digo el dl va en la otra dirección, hubiera cancelado ese signo menos. ¿Ya?
O sea que la diferencia potencial siempre puede ser un signo más o un signo menos, el mismo número, por así decirlo. Y es por ello que la definición tiene que de alguna manera contrarrestar esa definición de signo que depende del camino, y por eso va con un signo, con un valor absoluto la definición. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Multipliquemos por un 1. Un 1 que lo vamos a escribir como A sobre A. ¿Cierto? Esto es igual a 1. Entonces fíjense que al multiplicar por 1, el A por el D del numerador es el volumen que hay acá dentro. Todo el volumen dentro del condensador. Sí, es el volumen, pero no necesito el volumen. Estoy pensando en términos de energía. Después, cuando hagamos, al final de la parte de condensadores, cuando hagamos el cálculo de la energía almacenada en el campo eléctrico dentro del condensador, ahí necesito el volumen. ¿Ya? Pero ahora no necesito el volumen, necesito solamente hacer aparecer la cantidad de carga. Y por lo tanto, la carga, ya la habíamos definido arriba, ¿cierto? Es el área del numerador, ¿cierto? Por la densidad de carga, lo que está acá. Entonces, obtenemos que la diferencia de potencial la podemos escribir en términos de la carga del condensador como menos Q D sobre epsilon 0 por A. Por lo tanto, la capacidad de placas paralelas, que es Q sobre módulo de delta B, va a ser epsilon 0, el área, sobre la distancia que separa las placas. Y cumple con lo que yo les había dicho. Depende solamente de la geometría del capacitor, o sea, del área y de la distancia que separa las placas, y de la propiedad eléctrica, ¿cierto? La permitividad eléctrica en este caso, del material que hay adentro. Y aquí hicimos el cálculo con vacío, ¿cierto? Y por lo tanto nos aparece epsilon 0. ¿Qué podemos ver de acá? Podemos ver que la capacidad aumenta mucho si es que el área aumenta mucho. Y también aumenta si es que la distancia disminuye. Y ahí volvemos al ejemplo que yo les dije. Tengo una lámina de aluminio, le coloco una lámina muy delgada de un material no conductor como cera y pongo otra lámina de aluminio. O sea, ahí estoy maximizando mucho la capacidad de ese condensador, porque las placas están muy cerca una de otra sin tocarse y el área es grande. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos queda tiempo. Los cables coaxiales, ¿ya? Como por ejemplo los cables con los que se conecta algún instrumento musical, como por ejemplo una guitarra, un teclado, un bajo, o los cables que llevaban antiguamente la señal de TV cable, ¿cierto? Que era un cable negro que tenía una cubierta de una malla de aluminio, después venía un cable que es un plástico blanco, ¿cierto? Y después por dentro venía un pelo de cobre. A ver si encuentro un ejemplo de eso. Ese tipo de cables, ¿cierto? En el fondo, donde por dentro va un conductor, va un material no conductor o puede ser vacío, y por afuera va una superficie conductora, se pueden considerar como condensadores cilíndricos. ¿Ya? Coaxial cable. Este tipo de cable. ¿Ya? Ahí se ve justamente el enmallado metálico por afuera, ¿cierto? Que se ve dorado,
el material no conductor dieléctrico, que es el blanco, y después está el cable por el centro. Entonces aquí las superficies entre donde se va a almacenar la carga sería el conductor central, ¿cierto? Y la superficie interna del cascarón cilíndrico que hay por afuera. ¿Ya? Este tipo de cables que se llaman coaxiales son el mejor ejemplo de lo que es un condensador cilíndrico. ¿Ya? O sea que este tipo de cables, cuando se están ocupando para transmitir una señal, ¿ya? Porque lo que ocurre allá adentro es que a lo largo de ese material no conductor viaja una guía de ondas, así es como funcionaba la transmisión de las señales de TV cable antiguamente. La misma onda electromagnética que viaja por el aire y la captura la antena, acá viaja en ese material no conductor. El cable tiene una capacidad, ¿ya? Y eso hay que considerarlo en los cálculos cuando se quería transmitir señales usando este tipo de cables. Entonces es útil saber cómo se puede calcular la capacidad de este tipo de cable. Ahí sí. Ok, entonces, condensador cilíndrico. Cilíndrico. ¿Cómo se ve un condensador cilíndrico entonces? Es básicamente un cilindro de esta forma, que también va a tener un cable que va a ir por dentro. ¿Ya? Y para efectos prácticos lo vamos a considerar como otro cilindro adentro. Pregunta, ¿qué límite o qué aproximación debo hacer para considerar que este cilindro que va por dentro se comporte como un cable? La aproximación que necesitamos hacer es que el radio del cascarón es mucho más grande que el radio del cilindro interno. Bajo esa aproximación podemos decir que la carga que va a haber acá adentro se puede escribir como un lambda por una longitud h en este caso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a suponer que esto va a estar cargado a través de una diferencia de potencial de esa forma. Así que aprovecho de introducir la simbología para una diferencia potencial. Es una placa más larga y una placa más chica, donde la placa más grande siempre es la positiva y la placa más pequeña siempre es la negativa, y los cables ahí van un cable directo al conductor central y otro cable directo al cascarón de afuera. Como ese conductor central y ese cascarón son
materiales conductores, ¿cierto? Es un metal, son materiales conductores, entonces inmediatamente toda la superficie se va a cargar y todo este cable conductor central va a adquirir un más Q y todo el conductor de afuera va a adquirir un menos Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser el campo eléctrico? Si lo miramos desde arriba, ¿cómo se va a ver el campo eléctrico? Primero, entre las dos superficies, el campo eléctrico que existe ahí es producido por el conductor central, es producido por el cascarón externo o es producido por ambos. ¿Por ambos? ¿Por qué? Sí, pues no lo estamos achuntando, ¿cierto? Si afirmamos que es por ambos, tenemos que tener algún argumento. No, no, pero estoy craneando todavía. Te ayudo, usa la ley de Gauss. Fíjate en esto. Si usamos una superficie de Gauss, la voy a dibujar en verde, que esté justamente entre las dos superficies porque es donde yo quiero calcular el campo, tenemos que usar una superficie que tenga la simetría, ¿cierto?, del campo eléctrico. Ya más o menos sabemos qué forma tiene el campo eléctrico, así que usamos una superficie que se va a ver así. Tiene que ser también un cilindro, pero más pequeño, no del mismo largo, y que va a estar adentro. Algo de este estilo. Entonces, si usamos una superficie de Gauss de esta forma, el campo eléctrico que va a generar es debido a la carga que está encerrando. Y la carga que está encerrando es la carga del conductor central. Por lo tanto, el campo eléctrico no depende de la carga del cascarón externo. Depende solamente de la carga que hay en el conductor central. ¿Ya? Entonces aquí lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo. Solamente va a existir campo eléctrico dentro del condensador. Pero el mecanismo por el cual funciona es un poquito distinto. Acá arriba teníamos que el campo eléctrico interno era una superposición de ambas placas. Y afuera la superposición era destructiva, no hay campo eléctrico. Acá vamos a tener que el campo eléctrico dentro del condensador solamente se debe al conductor interno. O sea que vamos a ver un campo eléctrico de esta forma. Este sería nuestro campo eléctrico. Y afuera vamos a tener flechas en esa dirección, pero también vamos a tener flechas en esta dirección, porque aquí todo ese cascarón está cargado a menos Q, toda esta superficie interna está cargada a más Q. Entonces afuera el campo eléctrico se cancela, pero dentro sobrevive el campo eléctrico del conductor interno. Entonces, en otras palabras, el hecho de tener el caparazón, ¿cierto?, afuera, nos restringe, ¿cierto?, la región donde se va a almacenar la carga, pero además nos sirve para dar la condición de que afuera vamos a tener campo eléctrico nulo. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a estar viendo es un campo eléctrico lejos de los bordes, ¿cierto? Siempre vamos a calcular lejos de los bordes, que va a ser más o menos de esta forma. Entonces, por supuesto, vamos a usar la ley de Gauss. Si vamos a usar la ley de Gauss, vamos a obtener el campo eléctrico de un cable infinito. Y el campo eléctrico de un cable infinito va como 1 sobre R. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo debería ser la diferencia de potencial? Visto desde el punto de vista, la pregunta es,
funcionalmente, ¿de qué depende la diferencia de potencial en este tipo de configuración? Si el campo eléctrico va como 1 sobre R. ¿De los radios? La diferencia de potencial va como la integral del campo eléctrico. Si el campo eléctrico va como 1 sobre R, entonces la diferencia de potencial va como la integral de 1 sobre R. La integral de 1 sobre R o 1 sobre X de X, ¿cierto? Es un logaritmo. ¿Ya? Disculpen muchachos, acabo de ver recién el chat. Disculpa, no entendí la pregunta. ¿Podría ser la inversa? ¿Ser la inversa de las cargas? Lo que pregunté recién, la respuesta es que va como la integral de 1 sobre x y eso es un logaritmo natural. Entonces vamos a tener una diferencia potencial que es logarítmica. ¿Ya? Sí, por supuesto. Damos vuelta a la fuente de poder que hay acá. La diferencia potencial la damos vuelta y se nos carga fuera negativo y adentro positivo y las líneas de campo van en la otra dirección. ¿Ya? Pero recuerda que la definición de capacidad depende de la diferencia, del valor absoluto de la diferencia potencial. Entonces, si lo conectamos de una forma o de la otra, o tomamos el camino de una forma o de la otra, vamos a estar siempre obteniendo el mismo número, ¿cierto?, de la diferencia potencial, pero más o menos un signo. Y como lo que nos importa es el valor absoluto, ese signo lo echamos al bolsillo, así que el cálculo es exactamente el mismo. Lo único que vamos a estar haciendo es obtener un signo distinto. De hecho, coloquemos de inmediato cuál va a ser nuestro DL. Si quieren, colocamos un DL en la dirección opuesta. Coloquemos el DL de esta forma. ¿Ya? Entonces, fíjense. En este caso, tengo conectado esto a una diferencia potencial. Entonces, si ustedes lo conectaron a una batería de 9 volt, me podrían decir inmediatamente, ah, la diferencia potencial son 9 volts. Y listo, para que haga el cálculo. Bueno, lo que necesito en realidad es describir la diferencia potencial en términos de la geometría, ¿cierto? Los parámetros del problema. ¿Por qué? Porque quiero calcular, usar esa diferencia de potencial para aplicar esta definición. En otras palabras, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia de potencial en función de los parámetros del problema y en función de la carga, para poder después simplificar esa carga. ¿Ya? Entonces no me sirve decir, ah, es el valor de la fuente de potencial, simplemente, no, en este caso no nos sirve, tenemos que hacer el cálculo. Entonces, de nuevo, esto va a ser delta B igual a menos la integral. Vamos a ir desde 0, porque estamos en el límite en el que lo que tenemos dentro es algo muy delgado, hasta el radio de afuera. ¿Ya? Vamos a suponer que esto es R. Y también vamos a suponer que la superficie de Gauss lo vamos a hacer lo más alta posible hasta llegar justo al borde del condensador y un poquito antes para poder tener la aproximación de cable infinito. ¿Ya? Así que esa superficie verde la estiramos hasta arriba, hasta lo más que podamos, lo más que se parezca a H. Entonces seguimos escribiendo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que colocar acá? El campo eléctrico de un alambre infinito. Y el campo eléctrico de un alambre infinito es 2K lambda sobre R. En este caso, como está cargado positivo adentro, las líneas de campo eléctrico van en la dirección radial, y sí que esto es R tongo, punto el DL. Y el DL, aquí lo estamos colocando en la dirección opuesta, así que es menos DR, R tongo. ¿Ya? Si quieren ver de dónde sale el resultado, este resultado de acá es el campo eléctrico, el E de un alambre infinito,
nito calculado por Gauss. ¿Ya? Ok, de hecho, ya. Entonces, fíjense, R.R da 1, menos por menos da más. Así que esto es 2K lambda, que son los términos constantes, por ya, ok. Aquí cometí un error. No estamos integrando hasta el borde. Estamos integrando a ver. Sí, estamos integrando hacia el borde. Si es que hacemos el cálculo de la ley de Gauss, lo que hacemos es integrar en la superficie de Gauss, en el radio R minúscula, ¿cierto? Que es la superficie verde. Y eso nos da este resultado que está ahí a través de Gauss. Pero ahora quiero la diferencia potencial desde el conductor interno hasta la superficie externa. Así que sí, tengo que integrar eso pues, por R mayúscula, así que está bien. Entonces nos queda la integral de 1 sobre R y eso es logaritmo natural. Y por lo tanto, lo que nos queda acá es... sí, tengo que hacerlo de esta forma, no hay otra opción. Porque si no, tenemos problemas con el logaritmo natural de 0. Entre el radio interno, que lo voy a llamar 1, y el radio externo, que lo voy a llamar 2, y sí que esto es un radio externo 2, y aquí adentro, esto es el radio interno R1. Y de esa forma me queda el logaritmo natural de R2 menos el logaritmo natural de R1, pero eso es la división de los logaritmos naturales. Así que esto es logaritmo natural de R2 sobre R1. ¿Ya? Perfecto. Aquí está nuestro delta B. Y como tomamos el camino de integración en la dirección opuesta al campo eléctrico, nos quedó de inmediato la integral positiva, y sí que no necesitamos calcular el valor absoluto de la diferencia potencial. Perfecto. Siguiente paso, de nuevo multiplico por un 1. Lo voy a escribir como h sobre h, de manera tal que el lambda por este h de acá me van a dar la carga del condensador. Entonces, cuando escribo la capacidad como un Q sobre módulo de delta B, me va a quedar abajo, va a quedar algo así como 2K Q ahora, logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre un H por Q. Perfecto. Se cancelan las cargas y obtenemos que la capacidad del condensador cilíndrico es igual a 2K logaritmo natural de R2 sobre R1 y en el numerador tenemos H. De nuevo, esto depende solamente de la geometría del problema. Están los radios y aquí está metido el epsilon 0. ¿Ya? Una sutileza. Si lo hubiéramos hecho integrando en la otra dirección, podríamos haber colocado los límites de integración al revés y nos hubiera quedado un logaritmo natural de R1 sobre R2. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, como R2 es mayor que R1, esa fracción es menor a 1 y el logaritmo natural de una cantidad menor a 1 es negativo. ¿Ya? Entonces, si es que este resultado lo escriben con el R1, o por así decirlo, con el radio mayor en el denominador,
están escribiendo una cantidad que es negativa. Y hay un error conceptual ahí, súper sutil, ¿ya? Tienen que tener claro que la capacidad tiene que ser una cantidad positiva. Y por lo tanto el logaritmo tiene que ser una cantidad positiva y solamente va a ser positivo si el numerador es mayor que el denominador. Ya, estamos en la hora. Como se habrán dado cuenta, estamos haciendo los cálculos usando la ley de Gauss. Y la ley de Gauss la podemos usar solamente acá en la sala de clases, ¿cierto? En el papel, la podemos usar solamente cuando tenemos ciertas geometrías, ciertas simetrías. Usamos el plano infinito para calcular los condensadores de placas paralelas. Usamos el alambre infinito para calcular el condensador cilíndrico, ¿cierto? Un cable coaxial. El único otro cálculo que podemos hacer es usando la geometría esférica. ¿Ya? Y ese es el condensador esférico. Hasta el día de hoy no conozco aplicaciones prácticas de un condensador esférico, pero es algo que podemos calcular y por lo tanto lo vamos a hacer, ¿ya? Pero lo voy a hacer la próxima clase porque ya estamos ahora en la hora, ¿ya? Y sí que ese sería el otro tipo de condensador, o al menos los tres tipos de condensadores básicos que vamos a poder calcular usando la ley de Gauss.